Buenas tardes, estudiantes de la materia Inteligencia Artificial. Estamos por aquí con la actividad síncrona número 9 del segundo corte. Vamos a tocar el tema de la ética en la inteligencia artificial generativa. Tema muy importante, ya que hemos conversado con varias ramas de la inteligencia artificial. Hemos hablado de sistemas expertos, hemos hablado de robótica y de cibernética en actividades síncronas anteriores. Y aquí vamos entonces a tocar el tema de la ética, tema bastante importante que ustedes conozcan en cuanto a la inteligencia artificial generativa. Este material que estoy compartiendo es del autor Luis Peñas García, director de Sistemas de Información de la provincia de San Juan de Dios en España. Y bueno, tiene un contenido bastante formativo de lo que es la ética en la inteligencia artificial. Es un material que ustedes tienen en el aula virtual. De tal manera que la inteligencia artificial, que es esa capacidad de las máquinas de imitar la inteligencia humana, tiene que estar regida por desafíos éticos de lo que es el uso del pensamiento humano y de esa búsqueda de imitar al hombre por máquinas. Es decir, tiene principios éticos. De tal manera que buscamos ese conocimiento de ese mundo tecnológico cambiante, de la aplicación de la ingeniería en el desarrollo de la humanidad y que nos encontramos con nuevos paradigmas que vienen a sustituir pensamientos y raciocinios humanos y que transforman el haber y el enfrentar algún problema o alguna situación. Y que muchas veces buscamos entonces el apoyo de la inteligencia artificial ante esta tecnología. Entonces nos preguntamos es, ¿qué tanto vamos a utilizar entonces nosotros la inteligencia artificial, ¿verdad?, para apoyarnos? ¿Y qué tanto podemos decir que la inteligencia artificial nos abarca los procesos éticos? Por supuesto, nosotros ya en actividades síncronas anteriores hemos definido lo que es una inteligencia artificial, pero tenemos una variante que es la generativa, inteligencia artificial generativa, que es donde realmente como la palabra lo dice, se genera conocimiento. La inteligencia artificial tiene la capacidad de generar conocimientos. Y entonces, cuando se establece esta nueva tema de la inteligencia artificial generativa, es cuando hablamos entonces también de la importancia del concepto de ética en esta área. Entonces tenemos puntos claves como hablar de que la inteligencia artificial tiene conocimiento, genera conocimiento de conocimientos ya que tenemos. Entonces, como generar conocimiento de conocimiento. Es ese aprendizaje humano en la enseñanza. ¿Y cómo podemos nosotros entonces también valorar esto? Aquí hablan de un ejemplo uno como el comportamiento de un ser adulto al que durante su infancia se le educaron sobre las bondades del comunismo, obviamente, obviando el resto de los sistemas económicos mundiales. Posiblemente entenderá únicamente como válido el régimen comunista, porque eso es lo único que se le ha enseñado. Entonces, el generar conocimiento, se tiene un conocimiento, pero se va a ir generando nuevos conocimientos en base a los anteriores. Y los algoritmos son los que realmente se van a encargar de generar ese conocimiento. En base a unas reglas definidas y unas reglas estructuradas, que están en los algoritmos de lo que es la inteligencia artificial generativa.
Por lo tanto, aquí se habla entonces de que esos algoritmos van a generar ese conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros uso de ese conocimiento en forma de ética? Entonces, hay reglas y normas que deben ya irse estableciendo en las instituciones a nivel gubernamental que rigen este manejo de del conocimiento generado o generativo. Ahora bien, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Para quién, a quién y por quién será utilizada la inteligencia artificial? Todos esos conjuntos de datos y algoritmos lo tiene la máquina y esta estará ya lista para producir nueva información a partir de una que ya existe, pudiendo ser usada como un nuevo origen de datos para inferir nueva información adicional. La base de estos inteligencias generativas es la inferencia, la lógica matemática. Por lo tanto, esas reglas heurísticas son las que me van a ir produciendo nuevo conocimiento. El productor de esta información son los sesgos que se haya introducido a la hora de programar los algoritmos. Será el que decida a quién enviar dicha información. Por eso es que se habla de que se pueda comprometer la libertad del que la reciba al condicionar su juicio y opinión. Aquí dan un ejemplo, dice, en función de los gustos de los telespectadores, el productor puede guiar el tipo de producciones a ser producidas según los telespectadores objetivos a fin de conseguir que siempre consuman esos productos y no los de la competencia. Fíjense que aquí hablan de que un sistema de competición de una empresa puede generar contenido y capturar la atención de los competidores. Entonces ahí nos podemos preguntar, ¿es esto ético o no es ético? ¿O hasta qué punto esto es valedero? Por eso nos conviene preguntarnos si la ética es importante en este tipo de aplicaciones en el ser humano y que la máquina tiene la capacidad de hacer racionamientos parecidos al humano. Entonces, allí habrá que preguntarnos si realmente existen normas éticas que rijan esos comportamientos o esas influencias. Y de esta manera, entonces, establecer las reglas como en este campo, en estos campos de la inteligencia artificial. Y también la parte, como aquí lo dice, de sentimientos de guerra y bélicos, que de repente te puedan influir en determinadas áreas de la inteligencia artificial y qué efectos puede traer todo este tipo de información. Entonces la ética viene siendo un concepto válido, necesario, aplicado al ser humano como consumidor de la inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, este es un tema que también debemos considerar el tocar el tema de la inteligencia artificial y la ética. Fíjense que aquí incluso hacen un texto que dice que el rápido auge de la inteligencia artificial ha generado nuevas oportunidades a nivel global, desde facilitar los diagnósticos de salud hasta posibilitar las conexiones humanas a través de redes sociales, como aumentar de tal manera también la eficiencia laboral mediante la automatización de tareas. Sin embargo, estos rápidos cambios también plantean profundos dilemas éticos que surgen del potencial que tienen los sistemas basados en inteligencia artificial para reproducir prejuicios, contribuir
a la degradación del clima y amenazar los derechos humanos, entre otros. Estos riesgos asociados a la inteligencia artificial se suman a las desigualdades ya existentes en el ser humano, entre el ser humano, perjudicando aún más los grupos históricamente marginados. Entonces, este punto es un enfoque que debemos nosotros considerar como futuros ingenieros, el enfoque de la ética, la igualdad de condiciones para todos en el acceso de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, existe la necesidad de controlar la ética en todos los procedimientos y algoritmos que estamos utilizando en la inteligencia artificial generativa. Al tomar en cuenta que y al considerar que es importante la ética en la inteligencia artificial, estaríamos dando pasos importantes para gestionarla y para impulsarla. Y teniendo una asistencia y una visión importante en las situaciones vulnerables del ser humano y la inteligencia artificial. Entonces, hablan aquí también de los principios fundamentales como la justicia, evitando discriminación y sesgos en las decisiones, la beneficencia que debe ser utilizada para el bien común y el bienestar de las personas, la no maleficencia, que no causar daño a las personas ni física ni psicológicamente, la autonomía que las personas deben tener sobre el control de sus datos y cómo utiliza los datos en la inteligencia artificial, la privacidad de las personas y proteger sus datos personales y la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial que deben ser transparentes y explicables para las personas puedan entender cómo funcionan y cómo toman decisiones. Estos serían como para ver 1, 2, 3, 4, 6 principios básicos fundamentales de la ética en la inteligencia artificial. Y por supuesto, también se debe tomar en cuenta e impulsar todos los avances legislativos que los gobiernos deben ir colocando en las leyes a nivel de cada país o a nivel internacional en el manejo de la inteligencia artificial y impulsar lo que es los comités de ética asociados a la inteligencia artificial a nivel internacional. Y también la importancia de la educación y la concienciación del uso de la inteligencia artificial generativa. Es decir, no solamente enseñar el uso de la inteligencia artificial, sino este, establecer que existan éticas en el manejo, en su manejo. Es también importante y poderoso esta herramienta de productividad en el ámbito empresarial, pero también hacer hincapié en las buenas prácticas de estos algoritmos y del trabajo con el soporte de la inteligencia artificial. Y también organizando conferencias de estudios de inteligencia artificial, líneas de cursos, blog y podcast donde se exprese la importancia humana y del manejo de la inteligencia artificial y de cómo aplicar el conocimiento de tal manera que exista equilibrio en el conocimiento, en la vida cotidiana, en el trabajo, cómo mantener el equilibrio este, de la aplicación de la inteligencia artificial en el ser humano, bueno, que pueda ser el ser humano de ella. Entonces, yo les invito, o sea, quería hablar de esta parte de la ética en la inteligencia artificial, porque no solamente hablar de las aplicaciones, sino también de que deben existir normas para controlar todo este conocimiento cibernético, sobre todo en la parte de la seguridad de los datos personales, que también es muy importante.
Bueno, entonces ustedes tienen por aquí segundo corte, la infografía, que era hasta el 19 de noviembre. Y bueno, yo tengo aquí 9 estudiantes que mandaron la actividad y, bueno, la segunda actividad que todavía tienen oportunidad, que es hasta el 8 de diciembre.